Padre, en el nombre de Jesucristo, presentamos nuestra vida delante de ti, Rey del cielo, declarando, Señor, tu fiel favor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, mi Rey. Damos honor, alabanza al único y verdadero Dios, al Santo, al Soberano, al Todopoderoso, el que vive para siempre. Todo nuestro ser, Señor, te adora, todo nuestro ser te exalta. Al único y santo Dios, al único y verdadero Dios, al que hizo todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Gracias, Rey del cielo. Te bendigo a ti, mi Dios. Exalto tu nombre, Señor, porque no hay nadie como tú. A ti sea la alabanza hoy y siempre, Señor. Todo lo que tengas que hablar, habla hoy, Señor, a través de mí. Todo lo que tengas que hacer, hazlo conforme a tu plan perfecto, Señor, para este día. Gracias, mi Dios. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Redentor. Amén y amén. Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Dios. Es un gusto poder estar un día más y compartir con todos ustedes los principios eternos de la palabra de Dios. Hoy yo quiero hablar acerca de la plenitud del Espíritu en su parte número 3. Muchas veces la gente siempre se pregunta, bueno, cuando le da una instrucción sobre algo, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es que tengo que hacerlo? ¿Cómo es que funciona esto? Ya hemos hablado acerca de la vida en el Espíritu, hemos hablado acerca de las atmósferas espirituales que tienen que ser creadas, y esas las creamos nosotros en base a nuestra adoración, nuestra intimidad, nuestra comunión, nuestra búsqueda incesante de Dios. Lo que nosotros hablamos o profetizamos o anunciamos según lo que la palabra de Dios nos dice. Como está escrito, el hombre vivirá de todo aquello que sale de su boca. O sea, marcamos y sellamos nuestro destino con lo que hablamos y con lo que proclamamos. Entonces de eso se trata. Ahora vamos a hablar acerca de la plenitud del Espíritu, pero voy a hablar de cómo moverse en el Espíritu. Cómo nos movemos en el Espíritu. Y quiero leer Ezequiel capítulo 1, verso 12 al 20, que dice de la siguiente manera: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de antorchas encendidas, que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba sobre las ruedas. Que el Señor siempre bendiga y añada mucha más bendición a su palabra. Muy bien, hoy yo quiero tratar este tema hablando un poquito acerca de lo que es el movimiento. Dentro de las leyes físicas se conoce como la energía cinética. Pero para entender este pasaje bíblico, donde habla acerca de la revelación de la gloria del Dios viviente, Ezequiel recibe una revelación en este sentido y habla de seres vivientes
que también dice Apocalipsis capítulo 4, la forma como estos se mueven. Y durante todo el capítulo 1 siempre dice, es el Espíritu de Dios el que los mueve. Según el Espíritu quiere, hacia allá van. Si es a la derecha, si es a la izquierda, si es arriba, abajo, si es a cualquier lado, donde quiera que el Espíritu de Dios desea que se muevan, se mueven. Entonces, en esta visión se habla de la rueda de la creación, que es sostenida, que es movida, que es sustentada y alimentada por la gloria manifiesta del Dios viviente. Entonces, para poder entender, hoy yo quiero hablar acerca de lo que es el movimiento y el continuo movimiento. Todas las cosas en el universo están en continuo movimiento, nada está detenido. Es más, la partícula más pequeña, que es el átomo, aún esa partícula, para poder moverse, está en continua vibración, y la vibración es la que permite que haya un movimiento continuo en este sentido. O sea, todo está vibrando, todo está moviendo, todo se mueve en la creación, en lo que fue creado en los cielos, en la tierra, en las aguas, nosotros mismos, en todo lo que ha sido creado. Hay una continua vibración y movimiento. Esta vibración es la que hace que se emitan sonidos y se puedan escuchar. El mover, ya sea de las olas del mar, el mover de los vientos, el mover de todo. Entonces, esas continuas vibraciones, que son choques de átomos, resultan en esos sonidos y hay continuos movimientos. Ahora, en las Sagradas Escrituras, el movimiento es símbolo o expresión de la existencia. O sea, donde hay movimiento, hay vida. Donde hay movimiento, hay existencia. Entonces, el movimiento implica que siempre hay vida, que hay algo que si se mueve es porque está vivo. Diferente cuando una persona muere, esa persona ya deja de moverse, se paraliza todo su cuerpo desde adentro hacia afuera y automáticamente deja de moverse, deja de inhalar o respirar y por lo tanto absolutamente muere, deja de vibrar, de hacer movimientos. Por eso es que el movimiento es simbolizado en la vida. O sea, todo lo que esté vivo va a moverse, como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que está en vida, todo lo que tiene movimiento, tiene vida y por lo tanto siempre estará en un continuo movimiento. Si usted se fija, casi todo israelita, cuando van a orar, siempre los israelitas están en continuo movimiento, permanecen en un continuo movimiento. Si están de rodillas, ellos se mueven hacia abajo, ponen sus manos hacia la tierra, levantan sus cuerpos y están en continuo movimiento. Si están orando en el muro de los lamentos, ellos están recostados sobre el muro de los lamentos y allí están orando, pero están orando en continuo movimiento, porque el movimiento corporal representa la vida y ellos lo entienden como la expresión de la vida de Yahweh. Ellos están vivos porque Yahweh les da la vida y por lo tanto ellos se mueven como una forma de danza o de adoración al Dios que les ha entregado la vida. Por eso el Salmo 150, como dije, dice, todo lo que respire, alabe a Yahweh. Entonces, en este Salmo 150 es una exhortación a alabar a Dios. Es una exhortación al movimiento, al moverse, a expresar la vida del viviente que nos ha creado y que sostiene toda la creación. Por eso es que esta acción de movimiento representa justamente la expresión de la vida del Cristo viviente que está en nosotros. Muy bien, si nosotros vemos la visión del libro de Apocalipsis capítulo 4, dice la Escritura día y noche, todo el tiempo, los ángeles están en continuo movimiento y están adorando al Señor. La primera corte de ángeles que está representada por ángeles, tronos, serafines y querubines, están alrededor del trono del Padre adorando, exaltando, y dice día y noche, siempre declarando la santidad del Dios viviente. Por eso es que el movimiento representa
la vida y la expresión de la vida. Entonces se alaba al Señor por la vida, y el acto de moverse implica que estamos adorando al Señor por la vida que Él nos da. Ahora, si aplicamos este principio bíblico y lo relacionamos con la teoría de la relatividad, que es lo que quiero tocar hoy, para poder entrar en este asunto del moverse en el Espíritu o en la plenitud del Espíritu. Quiero decirles esto de la teoría de la relatividad. He hecho un resumen pequeño para que podamos comprender en base a esto lo que quiero explicar. Porque recuerde, Romanos capítulo 1, versos 18, 19, 20, habla ahí de que todo lo que fue creado da muestra o evidencia del eterno poder y de la deidad del Dios viviente, del Dios invisible. O sea, lo que fue creado revela lo invisible del Padre, su eternidad, su poder, su soberanía. Entonces, cuando nosotros conocemos ciertas cosas de lo que Él creó, podemos entender cómo es que se mueven o se manifiestan en la dimensión espiritual o en la dimensión del espíritu, cómo se mueve. Muy bien, la teoría de la relatividad es una teoría de la física del movimiento de los cuerpos en un ramado tetradimensional, o sea, un cuadrado dimensional, donde todo gira o se mueve en base a ese espacio dimensional. Utiliza la palabra tetradimensional, que quiere decir cuarta dimensión. O sea, se mueve en una cuarta dimensión, una dimensión invisible, una dimensión de velocidad. Entonces, esta teoría es la que se llama o se ha llamado la teoría de espacio-tiempo, y tiene que ver con la energía cinética o la energía del movimiento de los cuerpos, que establece como límite superior de velocidad a la velocidad luz. O sea, la velocidad luz es la medida con que se miden esta funcionalidad de espacio-tiempo en esta dimensión cuarta, o esta cuarta dimensión o tetradimensional, como utiliza el término la física. El supuesto básico de la teoría de la relatividad es que la localización de los sucesos físicos o de los acontecimientos, tanto en el tiempo como en el espacio dimensional, son relativos, y son relativos al estado del movimiento del observador. En este caso, nosotros somos los observadores. Estamos viendo una fuerte lluvia y de repente salen relámpagos de una manera fuerte y que atraviesan, circulan los aires o los espacios en el aire. Entonces, estamos observando, sucede en un momento, en un instante, y sucede a una velocidad tremenda que, como dice la física, se denomina velocidad luz. Es la forma como se mide. Y recuerde que Dios es luz. Ya vaya atando cabos o relacionando esto. Muy bien. Dice, son relativos al estado del movimiento del observador. O sea, nosotros somos los observadores, y de acuerdo a nuestro movimiento, la dirección en que nos movemos o nos relacionamos con el objeto en movimiento, o al instante en que algo sucede. Se lo voy a explicar de esta manera. Esto es como cuando uno ve la película Rápidos y Furiosos, y cuando ve que carros van en diferentes direcciones, el uno hacia adelante y el otro hacia acá atrás, y cuando pasan una velocidad de 200 kilómetros por hora, pasan a tal velocidad, de tal manera que ninguno de los ocupantes del vehículo pueden ver a el que ha cruzado, ninguno de los dos, porque pasa tan rápido, a tanta velocidad, que no hay espacio para poder mirar u observar lo que está del otro lado. Entonces, el otro sentido de esta teoría es que cuando dos cuerpos van a una determinada velocidad, a una misma velocidad, y van en una misma dirección,
Entonces, al ir en una misma dirección, a una misma velocidad, ya sea 100 o 200 kilómetros por hora, como andan los rápidos y furiosos. Entonces, van a una misma velocidad, pero usted se fija que en las imágenes, ambos conductores pueden mirarse y pueden ver todo lo que acontece como que si estuvieran estáticos, como si no se movieran. ¿Por qué? Porque van en una misma dirección, van a una misma velocidad. Pero si ambos fueran en una misma dirección, pero en diferentes velocidades, no se alcanzará a ver. Y si algo se puede ver, sería mínimo y en un muy corto tiempo. Pero cuando van a la misma velocidad, van en la misma dirección, aunque vayan a 50, a 100, a 120, a 200 kilómetros por hora, igual, ellos pueden mirarse como que si no se movieran. Y esta verdad, escondida de esta ley de la relatividad o de la energía cinética, es la verdad que revela este principio de cómo moverse en el espíritu. ¿Cómo moverse? ¿Cómo moverse en la plenitud del espíritu? Esto quiere decir, número uno, que tenemos que movernos en la misma dirección en donde se mueve el espíritu. Número dos, que tenemos que ir a la misma velocidad como se mueve el espíritu. Y para un ser humano es imposible moverse a la velocidad del espíritu, porque el espíritu se mueve a la velocidad de la luz. O sea, es rápido, es violento su movimiento. De tal manera que si usted relaciona, Ezequiel dice, lo único que veía Ezequiel era rayos, relámpagos, que todo eso salía de los seres vivientes. Lo único que veía era luces que se movían por todos los lados. O sea, se movían a la velocidad de la luz, y lo que veía eran destellos de luz. ¿Por qué? Porque lo que él estaba observando no estaba moviéndose a la misma velocidad que la de él. Esto es clave para poder entender cómo uno debe moverse en el espíritu. Ahora bien, si nosotros queremos movernos en la velocidad o a la plenitud del espíritu, tenemos que aprender a movernos en la misma dirección y a la misma velocidad del Espíritu Santo de Dios. Ahora, para poder nosotros llegar a este estado de movernos en esa plenitud del espíritu, en esa sintonía espiritual, tenemos que entrar un poquito en el análisis de lo que dice Ezequiel capítulo 1, verso 12 en adelante, que ya vamos a entrar a ese análisis. Entonces, para moverse en la velocidad o en la plenitud del espíritu, tenemos que entrar en las dimensiones gloriosas. Por eso fue el tema anterior, tenía que ver con crear atmósferas gloriosas. Ahora, si aplicamos todo esto a dimensiones espirituales, esto no se trata de velocidad en sí, o a la velocidad en que una persona pueda correr o pueda moverse. No, sino que se trata es al ser cubierto por una dimensión del espíritu, de tal manera que esa persona se mueva en esa dimensión, en ese sentido. Por eso es que para el hombre es imposible poder llegar hasta ese estado de velocidad o alcanzar esa velocidad luz. Pero al Espíritu de Dios todo es posible. Entonces Él viene, el Espíritu, y nos sumerge en su velocidad, en esa dimensión. O sea, para entenderlo es que el Espíritu Santo crea o nos abraza como una atmósfera y hace como una especie de burbuja corporal, nos encierra en esa burbuja, y en esa burbuja empezamos nosotros a movernos. ¿Qué dice Habacuc? Habacuc dice, el cual hace mis pies como de ciervas, y en sus alturas Él me hace andar. O sea, el Espíritu de Dios viene y nos hace andar a su velocidad. Por eso es que Juan dice, en el Espíritu Él fue llevado al tercer cielo y vio cosas extraordinarias. O sea, cuando nos movemos en la dimensión del Espíritu, lo que el Eterno depositó en nosotros, a Yeshua Redentor, al Mesías Redentor que vive en nosotros, y lo empezamos a manifestar, entonces empezamos a movernos en esa dimensión, en esas atmósferas gloriosas y maravillosas. O sea, para poder entenderlo,
¿Por qué dijimos necesitamos crear atmósferas? Porque es la manera en que entramos en la cuarta dimensión, a través de atmósferas proféticas, a través de atmósferas de adoración, a través de atmósferas de manifestación de gloria, a través de atmósferas de diálogos íntimos, a través de atmósferas de hechos sobrenaturales y sorprendentes. Empezamos entonces a movernos cuando empezamos a crear atmósferas apropiadas para que nosotros podamos relacionarnos con el Señor y poder ver, poder oír, sentir todo lo que está relacionado justamente con la vida o el mover del Espíritu de Dios. O sea, si queremos entrar en la plenitud del Espíritu, necesitamos nosotros movernos en atmósferas gloriosas, en atmósferas de plenitud. Necesitamos caminar, movernos en la velocidad y en la misma dirección del Espíritu. Muy bien. Entonces necesitamos entrar en el lenguaje del reino. Necesitamos entrar en el lenguaje espiritual. Necesitamos entrar en revelaciones por el Espíritu. Necesitamos entrar en la palabra profética, en visiones y en revelaciones, para poder entrar en ese mover, en ese movimiento espiritual, para que nosotros podamos entrar en sintonía por el Espíritu y poder ver, poder oír por el Espíritu, poder tocar, palpar con nuestras propias manos. Como dice Juan, como dice Ezequiel, como dice Pablo, poder experimentar con nuestros sentidos toda una gama de vida espiritual. Porque recordemos, somos entes espirituales que vivimos en un cuerpo. Por lo tanto, la prioridad inicial, primaria de nuestro ser es netamente espiritual. Y si podemos entrar en esa dimensión espiritual que está dentro de nosotros mismos, contenida en nuestro ser, en nuestro espíritu, porque así nos fue entregado por el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, entonces ahí nosotros vamos a movernos en esta dimensión gloriosa. Esta palabra, esta relación, a mí me lleva al capítulo 3, versículo 8 del libro de Juan. Cuando Yeshua, nuestro Mesías Redentor, habla del nuevo nacimiento, habla de aquel que ha nacido del agua y del Espíritu y que puede moverse en el reino de Dios. Habla de aquel que ha nacido de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios y ver todo lo que en el reino de Dios se mueve. Dice el verso 8, el viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Así es con todos los que nacen del Espíritu. O sea, cuando nacemos del Espíritu, tenemos la capacidad de entrar en el reino de Dios y empezar a movernos con los vientos del Espíritu. Recuerde que la palabra viento también se utiliza para describir al espíritu del hombre, relacionando con el soplo de vida que el Eterno depositó en el ser humano. Entonces necesitamos movernos. De la misma manera dice Jesús, como el viento se mueve, no sabe de dónde viene, nosotros no sabemos dónde viene, no sabemos para dónde va, pero se mueve. Entonces tenemos que entrar en este mover del Espíritu de Dios, en este andar del Espíritu de Dios. Por eso es que esto quiere decir que tiene que haber una entrega completa de la voluntad del hombre a la voluntad y propósito del Dios viviente por su Espíritu. Yo les quiero decir esto. La misión principal del Espíritu Santo de Dios es cumplir el propósito del Padre que ya fue depositado en nuestra vida. Esa es la función principal. Por eso Jesús dijo, Él les va a enseñar todas las cosas. Él los va a llevar a conocer al Padre y los va a llevar a conocerme a mí. Él es el que les va a revelar acerca de la justicia, del juicio y el pecado. Él es el que nos va a entregar todo el conocimiento, toda la capacidad revelativa que está en Él. ¿Cuál es el objetivo de que el Espíritu de Dios nos dé todo eso o nos enseñe todo eso? Es llevarnos a cumplir el propósito de Dios. En otras palabras, el hombre ya no debe vivir él, sino que ahora el Espíritu de Dios es el que tiene que vivir, es el que tiene que manifestarse.
el Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. Entonces se mueve el Espíritu a través de ti. Y así como los seres vivientes, que dice Ezequiel, se movían hacia donde el Espíritu decía que se movían, así nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a movernos hacia donde el Espíritu de Dios quiere llevarnos. Y el Espíritu de Dios siempre nos llevará, nunca se olvide de esto, a cumplir el propósito del Padre que ya fue sellado, que ya fue marcado, registrado en nuestro espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a nosotros a que se cumpla la perfecta voluntad de Dios sobre nuestra vida. Por eso es que lo más sabio, lo más inteligente, lo más prudente es que nosotros nos entreguemos, que entreguemos nuestros deseos, nuestra voluntad, para que Él mismo sea direccionando nuestra vida y nuestros pasos para alcanzar ese propósito eterno del Dios viviente. Esto es glorioso. Hay que moverse en su espíritu. Tenemos que movernos a la velocidad de su espíritu, del Espíritu de Dios, a la velocidad de la luz. Recuerde cuando Moisés estaba frente al monte Sinaí. El monte Sinaí estaba cubierto por una nube densa y lo único que se veía por dentro era fuego. Eran rayos, relámpagos, centellas, destellos de gloria que se veían. Lo mismo vio Ezequiel, lo mismo vio Isaías. Entonces estamos hablando que la naturaleza o la manifestación de la gloria del viviente tiene relación con esto, con esta teoría cinética que tiene que ver con la velocidad. Entonces en el monte había luces por todos los lados, relámpagos, truenos, y el resplandor salía así. Rayos brillantes salían de adentro de esa nube, dice Ezequiel. Rayos brillantes. El mover era como un rayo, o sea, los seres vivientes se movían como un rayo. Así como aparece un rayo en el firmamento y uno ve que cruza, pero solamente vemos un destello, un reflejo de luz. Así mismo dice Ezequiel, se movían. Necesitamos nosotros movernos en esa atmósfera, en esa realidad espiritual del reino. Necesitamos movernos en la misma dirección por el Espíritu. Por eso es que necesitamos consagrarnos, necesitamos ser íntegros, necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos lleve. Así como cuando alguien va en una balsa río abajo, necesitas dejar que el Espíritu de Dios o que la corriente de ese río te lleve hacia el destino que ya está trazado o marcado. Asimismo, nuestra vida tiene que ser llevada por el Espíritu hacia donde el Espíritu quiere. Por eso es que Juan 3:8 dice, así sucederá con todos los que nacen del Espíritu. O sea, seremos llevados por el viento del Espíritu hacia donde el viento del Espíritu quiere. Es lo mismo que sucedió con los seres vivientes. El Espíritu los llevaba, andaban sobre sus ruedas, pero las ruedas eran el mismo Espíritu que le daba vida y movimiento, y se movían donde el Espíritu decía que se movían. Y si se levantaban, era porque el Espíritu mismo les ordenaba que se levantasen. Y si se asentaban, ellos bajaban y se asentaban. Y cuando dejaban de moverse, dice que se oía un ruido tremendo, como el ruido de un ejército tremendo, de mucho ruido, mucha bulla, como un ejército, como un sonido del mar, como el sonido de una gran cascada. Así se escuchaba. Por eso es que necesitamos entrar en esta dimensión del Espíritu, entendiendo que cada uno de nuestros 5 sentidos son prioritarios. Porque si estos 5 sentidos que tenemos nos permiten tener un contacto con todo lo creado, físicamente hablando, con el mundo exterior, los 5 sentidos espirituales que deben de ser despertados o desarrollados en nuestro interior van a conectarnos con la vida en el Espíritu. Nosotros, si nos conectamos hacia allá y activamos estos 5 sentidos, nos vamos a poder mover. Por eso es que si usted ve visión de Isaías, visión de Ezequiel, visión de Juan, siempre está relacionado con ver, siempre está relacionado con oír,
con movimientos, está relacionado con tocar, con palpar. Por eso es que Juan escribe en la primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 3, él dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante al viviente que vive. Eso es lo que nosotros hablamos. O sea, él está diciendo, miren, necesitamos activar nuestros sentidos espirituales para poder entender la verdad revelada del Espíritu. Cuando tú entiendes este principio, vas a moverte en las dimensiones del Espíritu de Dios, de tal manera que vas a empezar a ver cosas así como Ezequiel vio, como Juan vio, como Isaías vio, como Pablo vio. Vas a empezar a ver cosas como Eliseo vio. Eliseo estaba en un lugar rodeado por un gran ejército. Estaba solo él con su siervo Giezi. Pero Eliseo a su alrededor veía un gran ejército de ángeles celestiales que estaban cubriendo a ese ejército invasor. Pero el siervo Giezi no podía verlo, porque el siervo Giezi estaba mirando en lo natural con miedo y con temor. El profeta Eliseo estaba mirando en el Espíritu y estaba moviéndose en las dimensiones del Espíritu. Por eso es que se movía en un estado espiritual tan elevado que podía ver lo que el siervo Giezi no podía ver. Entonces necesitamos movernos en un nivel espiritual elevado para empezar a ver lo que otros no ven, para empezar a oír lo que otros no pueden oír, para empezar a tocar, palpar lo que otros no pueden tocar ni palpar. Necesitamos movernos en ese sentido. En las Sagradas Escrituras nosotros siempre vamos a encontrar la verdad y la revelación de todo. Pero necesitamos entenderlo, todas estas cosas, por el Espíritu. Entonces, en Ezequiel, capítulo 1, verso 12 en adelante, encontramos esto. El Espíritu de Dios era el que llevaba, dice el verso 20, a donde el Espíritu quería a estos seres vivientes que se movían. Había unas dimensiones entre los seres vivientes, un espacio dimensional y el cielo. Y en ese espacio dimensional estaba o se movía la gloria soberana y suprema del Dios viviente. Entonces, cuando entramos en esta dimensión del Espíritu, nosotros vamos a poder ver como vio Juan. Nosotros vamos a poder sentir como sintió Juan. Vamos a poder oír como oyó Juan. Vamos a ver ángeles moviéndose a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, hay ángeles moviéndose a nuestro alrededor. No los podemos ver porque los ángeles se mueven a la velocidad luz, como flash. Velocidad luz, no los podemos ver. Pero ellos están allí. Pero cuando intensificamos nuestra adoración y le decimos al Señor que nos permita ver cosas, que nos permita oír cosas de su reino, llega un momento en que empezamos a ver ángeles. Llega un momento en que vemos luces. Llega un momento en que empezamos a ver oro líquido, aceite líquido, vino, agua. Empezamos a ver un sinnúmero de aspectos naturales que tienen que ver con la revelación del Dios viviente, que tienen que ver cómo se manifiesta la revelación del Dios viviente a través de su Espíritu. Entonces empezamos a ver cosas extraordinarias. Nuestros ojos se abren para ver, nuestros oídos se abren para oír, nuestra mano empieza a tocar, es real, es verdadero. Empezamos a experimentar un sinnúmero de cosas en nuestra vida. Podemos ver mover de ángeles, podemos ver revelaciones celestiales, podemos oír sonidos celestiales, podemos percibir aromas gratos, aromas de olor grato, perfumes celestiales, podemos oler perfumes celestiales. Cuando estamos en ambientes o atmósferas de adoración profética, podemos oler olores gratos, olores de bendición, olores que no hemos olido, y que no hemos podido justificar de que esté oliendo algo tan agradable, porque nadie está utilizando ese tipo de perfumes. Podemos percibir mirra, lo que dice en las esencias aromáticas, cuando
se dan o venden en Israel especias aromáticas, incienso, mirra, agradables, olores deliciosos. Todo porque hemos entrado en una dimensión del Espíritu. Podemos experimentar señales físicas de mover de Dios, del mover de la gloria de Dios. Nuestro cuerpo puede sufrir algún tipo de cambio o transformación. De repente el que tenía un problema de enfermedad en su cuerpo empezó a sanar. El paralítico empezó a levantarse y a caminar. El ciego empezó a ver. El sordo empezó a oír. Como testificaba en su momento la hermana Karina, cuando al mes de haber llegado a la iglesia y haber recibido a Cristo como Señor y Salvador en un tiempo de adoración, el Señor le dijo a ella que la sanaba toda. Y ella llegó toda desbaratada por dentro, porque ya había sido enviada a su casa a que descanse en paz. Pero dice en su experiencia que ella se rindió y se entregó al Señor, y el Señor empezó a transformar su cuerpo de tal manera que el Espíritu de Dios le dijo: te sano y te sano toda. Y fue sanada toda en su totalidad. Empiezan a surgir cambios en tu cuerpo porque el Espíritu de Dios está operando en esa dimensión sanidad, porque hay una atmósfera de sanidad, de poder, de liberación. Hay una atmósfera de manifestaciones del poder de Dios viviente. Esto es así. Podemos percibir cosas extraordinarias en nuestro cuerpo. Múltiples han sido las experiencias en donde muchas veces he estado orando y de repente empiezo a sentir un dolor profundo en mi corazón, como una nostalgia, como una depresión. Y el Señor trae a mi mente el nombre de una persona y empiezo a orar por esa persona. Y resulta ser que cuando yo converso con esa persona, porque ya sé que la llamo por teléfono o voy a verla, el Espíritu de Dios lo que me ha mostrado es la condición espiritual de aquella persona, y yo en mi interior lo siento. Eso se llama dones corporativos. En tu cuerpo tú puedes sentir lo que estás sintiendo o el estado emocional o espiritual de otra persona, y tú lo sientes dentro de ti. Eso es porque ya has entrado en una dimensión del Espíritu, y el Espíritu de Dios te muestra la condición. Es una forma de expresar una palabra de ciencia, pero la recibes a través de los dones corporativos de tu cuerpo que han sido habilitados por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle esto. Toda la Escritura, toda la Biblia, está escrito en lenguaje apocalíptico o en lenguaje revelativo. Allí hay secretos escondidos, revelaciones eternas muy bien guardadas. Yo creo que el 99.99% de todo lo que está escrito en la Biblia es full revelación. Y se lo voy a decir así porque el Señor me lo dijo de esta manera. El Pentateuco, 5 libros históricos revelados a Moisés. Revelados. O sea, ¿quién le reveló? El Señor a Moisés. Porque Moisés no vivió cuando se dieron esos hechos. Les fue revelado. Entonces son libros de revelación. Los libros poéticos, de inspiración y de revelación. Los libros históricos hablan de los profetas. Hablan de actos y hechos revelativos del Dios viviente. Samuel, Reyes, Crónicas, hablan de los profetas. Los profetas mayores hablan de revelaciones. Los profetas menores hablan de revelaciones. Solo lenguaje profético. Los evangelios hablan de los principios revelados del reino de Dios a través de Yeshua HaMashiach. Entonces hay 70 parábolas. Entre parábolas e ilustraciones, 70 revelaciones asociadas al reino. Entonces son revelaciones. Habla del mensaje del fin de los tiempos y del empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Pablo en 14 de sus epístolas habla de todo lo recibido o revelado por el Espíritu de Dios en todos sus años de ministerio y todo lo que él pudo ver en el tercer cielo. Pedro y los demás, ¿qué decir de las epístolas de Juan? ¿Qué decir del libro de Apocalipsis? Entonces estamos hablando que de los 66 libros que habla la Biblia, el 99.99%
tiene que ver con un mensaje revelativo. Y es allí donde se manifiesta este sentido espiritual del cómo nosotros podemos movernos en el Espíritu. Yo quiero hablar acerca de 5 cosas que necesitamos saber para aprender a movernos en el Espíritu. Y quiero leerles primeramente, primero de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4, que dice así: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Yeshua es el que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de la palabra que da vida. La vida llegó, la hemos visto, otra vez dice la hemos visto, y damos testimonio de ella, hablamos de ella. Es la misma vida que estaba con el Padre y que ahora es lo que nosotros anunciamos. Y esa vida es la vida eterna que se presentó ante nosotros. Otra vez repite: lo que hemos visto, lo que hemos oído, de aquello nosotros hablamos, para que tengamos compañerismo con nosotros. Así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Nuestros sentidos corporales representan la forma como nosotros nos conectamos con el medio ambiente, con lo externo, con el mundo exterior. Pero nuestros sentidos corporales, espiritualmente hablando, cuando están activados, representan la forma como nos conectamos a las dimensiones espirituales o cómo nos movemos en las dimensiones espirituales. Se habla de 5 ministerios que el Señor activó. Y estos 5 ministerios están asociados a los 5 sentidos corporales que tenemos. El apóstol representa la visión, ojos. El profeta representa oídos o audición. El evangelista representa la boca, el habla. Los pastores representan el tacto, la piel, porque ellos son los que oran por las personas y están allí, les imponen las manos y todo eso, ¿verdad? Y los maestros representan el olfato o la nariz, porque ellos disciernen, perciben por la palabra de Dios. Hay 5 principios que el Señor me mostró, me ha enseñado en estos 32 años de vida cristiana, en especial en los últimos 20, desde que me llamó al ministerio. 5 cosas que son claves y fundamentales para poder movernos en el Espíritu, y tienen que ver con nuestros sentidos espirituales. Número 1, dice el Señor, Eclesiastés 5, acércate más para oír que para hablar. Esto quiere decir, habla menos y escucha más. Como dije anteriormente, muchas veces me sumergía, cuando recién empecé en el ministerio, me sumergía horas, 3, 4, hasta 5 horas. Me encerraba en la bodega que les había hablado, o iba al altar, donde había una gran cortina, y ahí pasaba horas. Y aprendí del Señor a acercarme más para oír. Y en ese tiempo, todo lo que el Señor me decía, yo lo hacía. Todo lo que el Señor me hablaba, yo lo hacía. Si usted se fija, el mensaje en el libro de Apocalipsis para la iglesia, capítulo 12 y capítulo 3, siempre termina diciendo en cada mensaje a cada una de las iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Por 7 ocasiones repite: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Entonces me acerqué a oír. Es importantísimo. El oído es la herramienta de los profetas. El oído del espiritual, activado por el Espíritu, es la herramienta de los profetas. Los profetas tienen su oído inclinado o extendido hacia el cielo, donde el cielo le habla, y su boca extendida hacia la tierra para hablar lo que el cielo habla. Acércate más para oír. Dios me hablaba y yo lo hacía. Así empecé mi vida ministerial. Lo que más hacía Dios es hablarme. Me decía qué es lo que iba a suceder. Me mostraba cosas en visión. Qué sucedía en tal parte, qué sucedía con tal lugar o con tal persona. Me empezaba a dar cosas, a dar directrices, direcciones. Y yo lo que hacía era oír lo que el Señor me decía y hablarlo.
Algunas personas quizás pensaron que yo me estaba volviendo como medio loco. Algunos ya estaban hasta haciendo oración, intercesión y hasta ayuno por mí, porque pensaban que me estaba volviendo loco. Y no, lo que pasa es que el Espíritu Santo me hablaba y simplemente yo hacía lo que el Señor me ordenaba hacer. Y aquí viene la segunda parte, el segundo principio. El primero es acercarse para oír, el segundo es obediencia perfecta. Tú tienes que oír la voz de Dios y obedecer lo que Dios dice sin cuestionar. Es lo que me pasó a mí. Solo hacía lo que el Padre me decía y sin cuestionar. Muchas veces yo no entendía. Lo primero que el Señor me habló fue acerca del anatema y yo ni siquiera sabía lo que era anatema. Tuve que aprender, tuve que investigar. Pero el Señor me decía, saca el anatema de mi casa. Entonces sucedió aquello, fue sacado el anatema, la maldición que operaba o que arrastraba a la iglesia. Y de ahí escribí mi primer libro, Manual para Ministrar Liberación, 18 años atrás. Entonces hay que oír y hay que obedecer. Para poder obedecer de manera perfecta, necesitamos tener sujeción, sumisión y voluntad. Estas tres cosas hacen la obediencia perfecta o encierran la obediencia perfecta. Y si hay algo que el Señor me ha hecho conmigo, es que yo oigo lo que el Señor me dice y hago lo que el Señor me dice, aunque a veces no lo entienda. Después veré los resultados de lo que el Señor quiere. Número 3, necesitamos creer en el invisible. Hebreos 11:27 dice que Moisés se sostuvo en el desierto esos 40 años mirando al invisible. No temió a la ira del rey o faraón. No temió a faraón, sino que se sostuvo mirando al invisible. Necesitamos mirar al invisible. Tuve una experiencia extraordinaria en ese tiempo. Estaba en el altar encerrado, recuerde que tenía una cortina, y pasé alrededor de unas 3 horas allí. Me acerqué a Dios para oír antes que para hablar, y el Señor me muestra en visión ese acontecimiento cuando Jesús camina sobre el mar y Pedro también camina sobre el mar. Y el Señor me dice, quiero de ti una fe inquebrantable, quiero de ti una fe inconmovible. Necesitas tener una fe inquebrantable, una fe inconmovible para caminar sobre las aguas. Me reveló que las aguas representaban las circunstancias de la vida, representaba la enfermedad, representaba el dolor, representaba la escasez, representaba todo lo malo que se pueda mover. Los vientos representan la influencia de espíritus opresores que buscan impedir que el propósito del Padre se cumpla sobre ti. El propósito de Yeshua para Pedro era que caminara sobre las aguas. Los vientos que estaban soplando y que desviaron la atención de Pedro representan esos demonios que buscan desviar tu atención del Cristo viviente, mirar al invisible. Entonces el Señor me dijo, necesitas caminar sobre las aguas, necesitas vencer las circunstancias, necesitas vencer la enfermedad, necesitas vencer todo lo que se presente delante de ti. Y el acto de caminar sobre las aguas representa de que todas las cosas están bajo tus pies. El Señor había puesto las circunstancias, el mar, lo creado bajo sus pies. Y ahora invita a Pedro, símbolo de la iglesia, a caminar sobre las aguas. El Señor invita a la iglesia a caminar sobre las aguas. Una fe sobrenatural debes tener, una fe inquebrantable, una fe que derribe las montañas, que le ordena a las montañas hechas del mar para que se muevan y sean echadas en el mar. El primer don que el Señor me dio en el año 93 fue el don de una fe sobrenatural. Y el Señor me ratificó ese don diciéndome, quiero de ti una fe sobrenatural, inquebrantable. Necesitamos tener una fe inquebrantable, inconmovible, que no te permita mover de donde estás. Ninguna circunstancia te pueda mover de la roca donde estás parado, la roca eterna que es Yeshua. Vientos, tempestades, ríos,
Puede venir lo que venga, pero tú estás parado, cimentado sobre la roca. Tu fe es inconmovible. Y tu fe solo es inconmovible cuando está puesta en Yeshua, en el Mesías, en el Dios viviente, en el Rey invisible, el eterno Señor. Visión sobrenatural. Necesitas tener sueños, visiones, palabras proféticas, revelaciones. Apocalipsis 3:18 dice: unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Unge tus ojos. Recuerda la historia de Eliseo y de Giezi. Un ejército estaba rodeando a Eliseo, lo iba a capturar. Giezi estaba acompañando a Eliseo. Y Eliseo estaba bien fresco. El ejército estaba rodeándolo. Pero Eliseo estaba viendo un gran ejército celestial a su alrededor. Ángeles que rodeaban todas las montañas. Y él estaba tranquilo, pero su siervo Giezi, desesperado, en angustia, porque tenía miedo de morir. Pero Eliseo estaba viendo al Dios invisible. Entonces necesitamos tener visiones de cosas sobrenaturales, revelaciones de cosas sobrenaturales. Nuestra fe tiene que cimentarse en experiencias sobrenaturales, en hechos asombrosos. Ver, experimentar, palpar, recibir. Ver cosas. Como lo dije en la edición pasada o en el mensaje pasado, el Señor me permite ver cosas con mis ojos y puedo hablar de acuerdo a lo que veo. Y número 5, necesitamos sensibilidad corporativa. ¿Qué es sensibilidad corporativa? Es toda revelación recibida a través de cada parte sensorial de nuestro cuerpo. Todo nuestro ser, desde la cabeza hasta nuestros pies, tiene entradas nerviosas o sensitivas, por medio del cual nosotros percibimos si está frío, si está caliente, si está duro, si está suave, o si está áspero, no sé. Entonces empezamos a través de nuestro cuerpo a sentir. Entonces necesitamos experimentar en nuestro cuerpo sensaciones. Necesitamos sentir con nuestro cuerpo. En ciertas ocasiones me ha tocado orar por personas y estoy intercediendo. Y empiezo a sentir en mi corazón dolor. Y hasta a veces llanto. Y el Padre me trae el nombre de alguna persona. Y después que termino de orar, llamo a esa persona. O cuando tengo la oportunidad, converso directamente con esa persona y le digo: estaba orando por ti tal día. Y el Señor me dijo esto acerca de ti. Y me hizo sentir un profundo dolor, una tristeza. Y esa persona se pone a llorar inmediatamente porque dice: así estaba, pastor, así estaba, yo estaba triste, yo estaba quebrantada. Lo sentí en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi corazón, y lo expresé. Entonces, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sentir. En ocasiones me ha tocado ministrar sanidad, en donde estoy predicando y siento un dolor de repente en el riñón. Y el Señor me dice: alguien tiene problemas de riñón. Y ministro: alguien tiene problemas de riñón, y dice el Señor: hoy el Señor te sana de un problema de riñón. Y se sana. De repente empiezo a sentir un dolor en la pierna. Alguien tiene un dolor muscular en su pierna izquierda, en su pierna derecha o en su rodilla, dependiendo de la parte donde el Señor empieza a darme una directriz. Y lo digo. Y resulta ser que hay una persona con un problema en esa parte donde menciono. Porque el Señor está tocando corporalmente mi cuerpo mientras estoy ministrando y me está haciendo ver que hay una necesidad emergente. Entonces necesitamos ser sensibles corporativamente a la directriz del Espíritu. Y el Espíritu de Dios, a través de esa área sensible, nos da la información que necesitamos para ministrar. Es así de glorioso esto. 5 cosas para terminar. Acércate más para oír que para hablar. Ten una obediencia perfecta. Suma, sujeción, sumisión, voluntad. Eso se llama obediencia perfecta. Ten una fe inquebrantable, inconmovible. Las circunstancias no te pueden mover. Una enfermedad no te puede mover. Aunque estés o alguien esté con enfermedad terminal,
con una enfermedad catastrófica de muerte. No es lo que diga la enfermedad, es lo que diga el Señor. Créele. Camina sobre las aguas, camina por encima de la enfermedad y aplasta la enfermedad. Tienes que creer, estar allí y seguir confiando y descansar en el poder sobrenatural del Dios viviente. Esa enfermedad no te va a matar. Esa enfermedad servirá para dar gloria al Dios viviente porque te ha sanado. Tienes que ser sensible, tienes que tener visión sobrenatural, desarrollar la visión. Tienes que ver tu sanidad, tienes que ver las cosas. Lo dije en la edición pasada. El Señor me permite ver con mis ojos muchas cosas y simplemente lo que el Señor me permite ver, oír, sentir en mi corazón, respirar, porque también he respirado ambientes donde se mueven perfumes gloriosos, atmósferas perfumadas de mirra, de aromas agradables y hermosos que la gente no tiene porque no trae ese tipo de perfumes. Pero estamos en adoración y ese ambiente se llena de la gloria de Dios. Los 5 sentidos y estas 5 cosas que tenemos que tener como principio para eso. Yo quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, declaro en el nombre de Yeshua, mi Elohim, mi Rey, mi Señor, mi Mesías Redentor. Yo declaro, Señor, que se activan en la vida de tus hijos estas 5 cosas. Estos 5 principios para moverse en tu espíritu. Declaro que se activa su oído espiritual para oír la voz del Espíritu de Dios. Y declaro que tú unges con aceite, Señor, su oído para que pueda oír conforme a la voz del Dios viviente. Declaro, Señor, que se despierta sujeción, sumisión y voluntad para obedecerte. Obediencia perfecta en cada uno de tus hijos. Declaro que se levanta una fe inconmovible, una fe inquebrantable, una fe que nos lleva a caminar por encima de la circunstancia, por encima de la enfermedad. Fe inquebrantable, fe inquebrantable. Allí donde tú estás, pon tu mano allí donde tienes ese problema de enfermedad. Porque el Señor va a empezar a obrar. Porque se va a despertar la fe sobrenatural. La fe sobrenatural. Yo hoy declaro que se activa esa fe sobrenatural en tu vida. Declaro que se activa esa fe sobrenatural en tu vida ahora. Se activa esa fe sobrenatural. Que mueve montañas. Que destruye enfermedad. No importa cuál sea el nombre de la enfermedad. Se destruye esa enfermedad. Yo declaro que hay sanidad para personas que tienen problemas en sus riñones, especialmente en su riñón izquierdo. Pero el Señor está sanando sus riñones ahora. El Señor está sanando sus riñones ahora. Declaro que hay sanidad para problemas del corazón. Pon tu mano allí en el corazón, los que tienen problemas o están teniendo problemas, porque el Señor va a sanar. Y mejor dicho, pon tu mano en cualquier parte de tu cuerpo, porque no esperes que me ponga a describir todas las enfermedades. Simplemente pon tu mano allí donde tienes el problema, sea la pierna, el riñón, el hígado, si es cáncer, en el lugar donde está alojado ese cáncer, si es leucemia, si es diabetes, si es una enfermedad catastrófica, no importa. Hoy el Señor te ha empoderado con una fe sobrenatural para creer. Y yo declaro que allí donde tú pones tu mano, la mano de Jehová el Eterno está sobre ti. Y la señal de la sangre de Yeshua está sobre ti, nuestro Mesías Redentor. Y declaro que hay sanidad, declaro que hay vida por su palabra. Declaro que toda enfermedad de tu cuerpo se va, desaparece a la velocidad del rayo. Desaparece. A la velocidad del rayo, desaparece por tu espíritu. Declaro la sanidad ahora. Cualquiera que sea el problema de enfermedad, hoy es sanado. En el nombre de Yeshua, es sanado.
Personas que tienen problemas con su oído izquierdo y con su ojo izquierdo también. El Señor está sanando allí. Está trayendo vida. Está restaurando y está regenerando. El Señor está operando por su Espíritu. Todo problema depresivo desaparece. Reprendo tu espíritu de depresión. Lo ato y lo someto a la autoridad soberana de Yeshua, el Redentor viviente. Y declaro que desaparece de ti. Y que tu lamento se cambie en baile, en fiesta, en alegría, en gozo en el Espíritu. Veo una persona que está diciendo, no tengo problemas de enfermedad, mi problema es financiero. Solo sé fiel a Dios y el Señor se encargará de eso. Y yo declaro hoy en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Redentor, que toda maldición económica desaparece. Toda maldición financiera desaparece. Toda maldición que se levantó contra ti en la finanza desaparece. Y declaro que el Eterno te da la capacidad para generar riquezas. Te da diseños para generar riquezas. En el nombre de Yeshua, el Mesías Redentor, así sea sellado. Sé fiel al Señor con las responsabilidades que tienen que ver con la honra al Señor. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Honra a Jehová con tus ofrendas. Sé fiel a Dios. Y el Señor va a hacer. Él ya lo hizo. Ya lo ha hecho. Toda maldición financiera se termina. Y empiezas a ser mucho más productivo ahora. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Y declaro que se activan sobre ti, hermano, esos sentidos espirituales para que puedas moverte en la dimensión del Espíritu. Así se ha hecho sobre ti. Si tú todavía no has recibido a Cristo, este es el momento oportuno. Repite conmigo esta sencilla oración. Di: Señor Jesús, yo pido perdón por mis pecados. Declaro, Señor, que en tu sangre bendita yo he sido lavado, yo he sido santificado. Abro mi corazón y declaro que tú eres mi Señor y Rey. Y desde hoy en adelante, enséñame a vivir. Enséñame a moverme en la dirección de tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias. Haz de mí una nueva criatura, movido por los vientos de tu Espíritu. Así sea sellado, mi Señor. Amén. Y amén. Dale gracias a Dios allí donde tú estás. Dale gracias al Rey. Yo siento que hay empoderamientos, especialmente en personas jóvenes que me están escuchando ahora, me están viendo. Declaro un empoderamiento ahora, un empoderamiento, una llenura del Espíritu. Gente joven, veo a Lucía, veo a Karina, gente joven, está siendo empoderado del Espíritu. El Señor está levantando con un empoderamiento de valentía, de valor sobre ti, Witter. El Señor dice que te va a empoderar, te está empoderando ya, de valor, porque has sido muy menguante, porque como que flaqueas y necesitas un empoderamiento de poder, una fe inquebrantable, inconmovible, que no te mueva del propósito divino. En el nombre de Yeshua, recíbelo. Fe inquebrantable, inconmovible para creer en el Dios de lo imposible. Oh, gracias, Rey.
Adóralo al Señor en la intimidad, porque el Señor va a estar impartiendo dones de su espíritu. Puedo ver a Raquel Ora, a su hermana Marta, a Javier, que están adorando al Señor. Y el Señor los empodera de dones del Espíritu, los activa en los dones del Espíritu. Iglesia, adóralo a Él, en tu intimidad, en tu tiempo íntimo. Allí adóralo para que sean activadas las manifestaciones de los dones espirituales sobre tu vida, las manifestaciones de los poderes sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, para que te puedas mover en el Espíritu, a la velocidad del Espíritu y en la dirección del Espíritu, para que veas compañía de ángeles celestiales a tu favor y cómo el Señor mueve su mano sobre tu vida. Aleluya, gracias, Padre. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio, bendigo tu descendencia, bendigo tus finanzas y todo lo que el Señor ha puesto en tu mano, en tu vida. Declaro el favor del Dios viviente sobre ti. Declaro la vida del Dios viviente sobre ti. Gracias, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Si todavía no te has suscrito al canal, puedes hacer. Suscríbete al canal para que puedas seguir recibiendo mensajes como este. Haznos saber o testifícanos de lo que Dios hace en tu vida, de los milagros que el Señor está obrando y operando en ti. Porque sabemos cómo el Señor se mueve. Comunícate con nosotros al 0989 45 45 33, al correo electrónico y Facebook que sale en pantalla. Haznos saber de ti. Si tienes alguna necesidad, podemos ayudarte y estaremos orando por ti y brindándote la ayuda que sea posible en lo que el Señor nos ha entregado para ministrar la vida de otros. Te bendigo en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim. Amén. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.